Vamos a ver qué nos dice allí la palabra de Dios en Juan, primera de Juan 1, versículo número 8, 9 y 10. Vamos a estar viendo estos tres versículos allí, a ver qué nos dice la palabra de Dios. Veamos el versículo número 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Parece que algunas de las costumbres de que existían en aquel entonces, una de las corrientes del cristianismo, ya el cristianismo en el siglo 100, había ya varios grupos y había herejías también en algunas de las iglesias. Y la amonestación de primera de Juan es defender la iglesia contra todas las sectas, los grupos que tienen diferentes doctrinas de la cual el apóstol Juan había enseñado. Y una de las cuales era que del momento que nosotros recibimos a Cristo como nuestro Salvador personal, ya no pecamos, ya no podemos pecar. Ya nuestra carne, eh, nuestra parte carnal, humana, por así decirlo, ya no pecaba. Y era un argumento incorrecto. Por eso que dice el versículo número 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que hemos pecado, que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y, y eso es algo imposible. Mano, todos los días pecamos. Todos los días pecamos. Eh, Eso es una verdad. Una vez mi pastor me preguntó, dice que él, cuando me refiero a mi pastor, el último, antes de que me dejara a mí como pastor, y tengo muchas enseñanzas que aquí voy a recordar acerca de él. Muchas de las cosas que le enseño es porque él me la enseñó. Eh, y él decía que él cuando era joven y estudiaba en un instituto bíblico, joven, realmente joven, él prácticamente tuvo muchos años aquí en Panamá, lo más que yo tengo de vida, prácticamente más panameño que gringo. Y él decía que cuando él era joven se puso a conversar con sus amigos del instituto y él le decía, ¿tú crees que sea posible no pecar un día sin darnos cuenta que no pecamos? Le dice, es muy difícil. En el momento que te das cuenta que tú un día no pecaste, la soberbia llegará a tu corazón. Eh, es muy difícil saber si podemos permanecer un día sin pecar y sin darnos cuenta que no pecamos. Eso es algo muy difícil. Eh, pero todos los días, o por lo menos cada 2 días, pecamos. Eh, y esa es porque la naturaleza de nosotros vive en nosotros. La naturaleza pecaminosa está allí. Nosotros tenemos dos naturalezas. Por eso que Gálatas dice, los deseos de la carne son contra el espíritu y los espíritus son contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Hay una batalla constante en nosotros entre nuestro espíritu y nuestra carne. Nuestra carne quiere el pecado, el espíritu quiere las cosas de Dios. Eh, y eso no lo podemos negar. Hay personas que todavía creen que no pecamos. Una vez tuve una compañera de trabajo que me decía, oye, tú pecas, y que no, yo no peco, ¿cómo voy a pecar? Si la Biblia dice que los que practican el pecado no son de Dios, son del diablo. Entonces son argumentos incorrectos, hermano. Todos los días pecamos. ¿Y pero qué debemos hacer? Dice el versículo número 9. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Él, ¿a quién se refiere aquí Él? A Dios. Nosotros debemos pedirle confesar nuestro pecado a Dios. Hermano, en ningún momento de primera de Juan 1 habla de confesar su pecado al sacerdote. No, hermanos. No se deje engañar. Eso no habla nada de eso. Por eso es que el contexto habla de Dios y del Señor Jesucristo. Él aquí no se refiere a ninguna persona. Él se refiere a Dios y al Señor Jesucristo. Acuérdense que todo el capítulo 1 habla de la comunión con Él, con el Padre y con su Hijo Jesucristo, y la comunión con los hermanos. Entonces, aquí está hablando de Él, no puede ser los hermanos porque está hablando de Él, de una sola persona. Está hablando aquí de Dios.
Entonces, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. El único que nos puede perdonar nuestro pecado y limpiarnos de nuestra toda maldad se llama Dios por medio del Señor Jesucristo. Recuerde que la sangre del Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si confesamos nuestro pecado, hermanos, quizás nunca llegaremos a confesar todos nuestros pecados, porque no sabemos a ciencia cierta si hemos pecado o no hemos pecado. Hay muchos pecados que hemos cometido y no sabemos en sí que han sido pecados. Pero nosotros debemos confesar lo que sí sabemos que son pecados que hemos cometido. Y el Señor nos limpiará de lo que hemos cometido y de los que no nos recordamos que hemos cometido. Hermano, todos los pecados que tú vas a confesar a Dios o que confiesa todos los días, seguramente olvidarás algunos que has cometido, lo que no te acuerdas o que no lo consideras pecado. Pero Dios, de todas maneras, si tenemos una actitud correcta de confesar lo que sí sabemos que son pecados y decirle, Señor, si no me acuerdo de otro pecado, Señor, la verdad no es que quiera no confesarlo, no recuerdo más pecado que haya cometido, pero perdóname y limpia. Él te limpiará, porque tú tienes una actitud correcta de rechazo hacia el pecado. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hermano, Dios dice en su palabra que somos pecadores. No podemos mentir, no podemos mentir. No podemos decir que no hemos pecado. La Biblia dice que somos pecadores y lastimosamente todos los días pecamos. Pero todos los días debemos confesar nuestros pecados a Dios para estar limpio y poder tener una comunión constante con el Padre. Esa es la principal razón por la que debemos estar limpios, es porque podemos tener comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Si estamos limpios, debemos cada día limpiarnos y confesar nuestros pecados a Dios. Hermano, confesar es decir el pecado que hice. Algunos llegan ante Dios, Señor, perdóname todos mis pecados. No, tiene que decirle, Señor, perdóname por ver pornografía. Perdóname por la lujuria. Perdóname por haber mirado a esa mujer de una manera incorrecta. Perdóname por haberle mentido a mi hermano. Perdóname por haber sido grosera a mi esposa. Perdóname por haber sido áspera con ella. Perdóname y perdóname y perdóname. Eso es confesar. No es decir, es confesar, es decir el pecado y ponerte tú y Dios de acuerdo de que tal cosa es pecado. Entonces no nos hagamos los vivos. Confesar es decir pecado por pecado a Dios. Bueno, y eso dará vergüenza y te darás cuenta que no vale la pena pecar. Que el Señor les bendiga y que tengan un excelente día. Vamos a ver qué nos dice allí la palabra de Dios en Juan, primera de Juan 1, versículo número 8, 9 y 10. Vamos a estar viendo estos tres versículos allí, a ver qué nos dice la palabra de Dios. Veamos el versículo número 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos.